plan funcional. El consejero salió hace un mes diciendo que iba a hacer público el plan funcional, aún no lo ha hecho. Nosotros desde las Cortes se lo hemos pedido por escrito y lo único que nos ha contestado es que hay un plan funcional. El plan funcional es un documento que recoge qué áreas va a tener el nuevo hospital. Va a tener cardiología, va a tener dermatología, va a tener alergología. Entonces es un documento importante antes de empezar, lógicamente, a hacer el hospital. Entonces lo que nos comunicó es que había un documento previo hecho de 2011, pero que estaban redactando uno nuevo, porque había cambiado la situación en todos estos años. Le hemos pedido el anterior para ver qué es lo que ya en 2011 que tenían previsto hacer y para poder compararlo lógicamente con lo que hay ahora. Y cuando lo tengamos, cuando lo enseñe, lógicamente habrá que analizarlo porque bueno, todos conocemos, yo creo, a Pilar, una persona que ha estado luchando mucho desde las asociaciones de vecinos, y hay que decirlo, lógicamente, por ello. Y lógicamente cuando esto salga hay que analizarlo y ver qué cosas sí incluye ese plan funcional y cuáles no. Como sabéis, hay áreas que en su día no había, como dermatología, que gracias a la presión ciudadana se consiguió. Y hay otras que a día de hoy, como por ejemplo la alergología, no existe, o otras como oncología, que bueno, pues tiene unas condiciones pues muy malas. En su día fue una ventaja el que la gente no tuviera que subir a Burgos, pero yo creo que una solución transitoria de 6 años, como ha sido, no es apta. Luego hay otro tema presupuestario, lógicamente, que también viene muy afectado por el Hospital de Burgos. El año pasado, en los presupuestos de la Junta de Castilla y León, ya se hizo una enmienda para que se empezara a redactar el proyecto del nuevo hospital, enmienda que lógicamente el Partido Popular rechazó y que no salió adelante. Este año todavía no tenemos presupuestos en la Junta. En los próximos meses, en las próximas semanas, supongo que la Junta sacará un primer boceto y estamos a la espera de ver si destinarán o no una partida para este hospital. Y luego hay un tema que atañe al Ayuntamiento y aquí tiene un tirón de orejas el Ayuntamiento porque la Junta se lo pidió en el 2010, que es la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana. Hace falta, la Junta está pidiendo una parcela más grande, lógicamente donde está el hospital ahora no se puede construir un hospital nuevo, está pidiendo una parcela más grande de lo que ya tenía consignado y el Ayuntamiento pues inició un nuevo PGU que todo se ha ido retrasando y en los últimos meses pues ha iniciado una modificación puntual de ese Plan General de Ordenación Urbana para el hospital. Lógicamente es un trámite que tarda unos meses. En la última comisión de obras preguntamos por ello y falta mes y medio para que los distintos organismos, carreteras, ADIF, que lógicamente están afectados por la modificación del PGU, respondan y luego tendrá que ser el Ayuntamiento darse la mayor celeridad en una vez planteadas las alegaciones que puedan plantear esos organismos públicos, el aprobar ese Plan General de Ordenación Urbana. Lo único, yo lo vuelvo a decir, no se lo ha pedido ahora esa modificación del PGU, sino que se la pidió al Ayuntamiento de Aranda, la Junta se la pidió en 2010 y claro, lógicamente el miedo que tenemos es que la Junta use de nuevo eso como excusa para no destinar dinero. Os dejo con Laura, que os va a contar el tema de Lugo. El título era La verdad de Lugo, los silencios del Partido Popular. Y bueno, luego cuando acabemos hacemos un turno de preguntas y de debate, ¿vale? Vale, pues bueno, muchas gracias a Podemos Aranda de Duero por la invitación. Bueno, estas charlas que ya hemos hecho una en Burgos, otra en Miranda y hoy aquí en Aranda, están enmarcadas dentro de nuestra campaña autonómica en defensa de la sanidad pública, que se llama Hasta Aquí. Y bueno, un poco la idea que teníamos cuando nosotros impulsamos la comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León, el objetivo fundamental y claro que teníamos era la recuperación del hospital para lo público. Y evidentemente pues ese objetivo hasta ahora no lo hemos conseguido.
Y bueno, ahora que estamos, digamos, en el ecuador de la comisión de investigación, ya solo falta un segundo bloque en el que simplemente se analizará el modelo de gestión, por lo tanto la investigación en sí misma, digamos, está cerrada. Ya compareció toda la gente que iba a venir a dar cuenta sobre el expediente del UBU concretamente. Y evidentemente, pues como digo, no logramos ese objetivo de recuperación del hospital para lo público, ¿no? Pero digamos que ante esa frustración, ¿no? o ante esa idea de que no lo hemos conseguido, por un lado nos lo planteamos como un tema de legislatura, seguiremos trabajando desde luego para esa recuperación final, y por otro lado sí que creíamos que era necesario hacer este tipo de encuentros para al menos poder explicarle a la ciudadanía. Una parte ya se sabe y una parte ha salido ampliamente en los medios de comunicación y se ha hablado mucho de ello, pero sigue habiendo una parte importante que ni siquiera nosotros hemos sacado de esa comisión de investigación. Y entre otras cosas ha sido porque la comisión de investigación ha estado sesgada de inicio por el Partido Popular. Desde un primer momento el Partido Popular, que es el partido que va a ser investigado, se elige con la presidencia de la comisión de investigación, y desde la presidencia ha impuesto absolutamente todo, desde los comparecientes hasta la metodología, hasta incluso que hayamos tenido que acabar preguntando por escrito pues a algún compareciente, en concreto a Ranzacinas, que luego os explicaré más ampliamente quién es. Bueno, que es un hombre muy mayor y le ha llamado a comparecer en lugar de a su hijo, que es el que ahora mismo es presidente de Arranzacinas, que es una constructora burgalesa. Entonces, bueno, de 188 comparecientes que presentamos la oposición, la comisión de investigación ha quedado finalmente en 48. Es decir, han venido los que el Partido Popular han querido que vinieran. Altos cargos del Partido Popular, cargos públicos del Partido Popular, o bien funcionarios pues, que tenían una responsabilidad mínima dentro de todo el expediente por haber hecho pues temas muy procedimentales, y también los miembros de Ficanza, que es la empresa concesionaria de la que también os hablaré más ampliamente luego. Entonces, claro, se instalaron desde el principio dos relatos. Uno, el del Partido Popular, que es lo que ha mantenido durante estos 12 años, ¿no? que todo esto había sido muy transparente, que por supuesto había sido legal y que en ningún caso el Hospital de Burgos es un hospital privado, sino que es un hospital público, que luego veremos en qué consiste el modelo público-privado, que es lo que es el Hospital de Burgos, ¿no? Entonces es cierto que desde Podemos tenemos una visión totalmente opuesta, que por un lado es el cómo se ha construido este hospital, todos los claroscuros que tiene, desde la concesión, adjudicación, toda la construcción y el funcionamiento final, y por otro lado la perversión que supone el modelo privado para la sanidad pública, porque precisamente veremos cómo el Hospital de Burgos ha tenido exactamente los mismos problemas que han tenido pues otros como pueden ser Alcira, ¿no? El Hospital de Mallorca y otro tipo de hospitales que, digamos, tienen este mismo modelo con sus diferencias, pero que luego confluyen en los mismos problemas. Entonces, desde nuestro punto de vista, el UBU es un buen ejemplo de despilfarro de dinero público, eso por un lado, y por otro lado es el mejor ejemplo eso, de cómo un modelo privado no es mejor para la sanidad pública. Entonces, bueno, os voy a dar una panorámica muy general desde que empieza este expediente, que es en 2005, hasta hoy que estamos en 2017, pues evidentemente es un proceso muy largo y que además tiene muchos elementos encontrados, porque digamos que en la construcción del hospital se dan una serie de problemas, en la adjudicación se dan otra serie de problemas, en el funcionamiento ahora, actualmente, desde que se abre el hospital hasta el momento actual, se dan otra serie de problemas, y todo eso, digamos, es como el relato completo de todo lo que ha supuesto el Hospital de Burgos desde un inicio, ¿no? Desde que se elige este modelo de privatización hasta que hoy en día tenemos el hospital que tenemos, qué supone eso para las arcas públicas y qué supone también, por ejemplo, para que en Aranda de Duero no haya un hospital comarcal, porque entre otras cosas se despilfarra dinero en este tipo de proyectos megalómanos, ¿no? Entonces, bueno, empiezo un poco por eso, ¿no? 2005 más o menos, que es cuando se decide que se elija este modelo concesional, y aquí hay varios elementos. El primero de ellos es que se elige un modelo concesional en 2005 en un momento en el que no hay crisis y aparentemente con los presupuestos ordinarios se podría haber hecho un modelo pues como el que es el normal en este tipo, ¿no? Es decir, que se haga con cargo a las partidas presupuestarias y entonces se pague con el dinero de la Consejería de Sanidad en este caso.
Y en cambio la Consejería de Hacienda toma la determinación de que se tiene que hacer un modelo privado. No hay absolutamente ningún informe ni ningún... Bueno, hay un plan de viabilidad que efectivamente habla de que es necesario un hospital en Burgos. Esto, por cierto, es importante. En ningún momento ponemos en duda la necesidad de que en Burgos debería haber un nuevo hospital, ¿no? Era una cosa que reclamaba la ciudadanía en ese momento, y es verdad que el Hospital General Yagüe como que había quedado obsoleto porque era un hospital de los años 60, que no estaba moldado a las nuevas tecnologías, que tenía una problemática ya de espacio que pues bueno, no se podía, digamos, ampliar de ninguna manera. Entonces es cierto que posiblemente era necesario el nuevo hospital y que no había otra alternativa a la ampliación del General Yagüe. Pero lo cierto es que no hay en principio ninguna razón objetiva para elegir un modelo de concesión de obra pública frente al modelo tradicional. Y sin embargo la Consejería de Hacienda decide la construcción con este modelo. Hay posibilidades presupuestarias y sin embargo se decide esto. Y además se alude a la incapacidad que en ese caso hubiese tenido la Junta de Castilla y León para llevar a cabo lo que en ese momento había comenzado, que era un plan de infraestructuras sanitarias. Y ellos se agarran a que si hubiesen hecho el hospital con partidas presupuestarias, pues por ejemplo no hubiese habido un centro de salud no sé dónde, o no hubiese habido un médico en no sé qué pueblo. Pero lo cierto es que eso ha pasado igualmente. Ni hay un centro de salud en Burgos, por ejemplo, un centro de salud reivindicado por la Justicia hace tiempo, que es el García Lorca, lleva 11 años en lista de espera y no se construye un nuevo centro de salud en una población cada vez más creciente en la zona de Gamonal. Entonces, en ese sentido, se siguieron sin hacer infraestructuras que eran prioritarias, pero se agarraron, digamos, a esa necesidad. En conclusión, desde nuestro punto de vista, pues no se entiende muy bien por qué se elige ese modelo. Luego os diré, pues según vaya hablando, ventajas que nos iban dando, que nos han dado en la Comisión de Investigación, tanto Juan Vicente Herrera como la Consejera de Economía y Hacienda, ¿no? Y luego yo creo que es importante sobre todo saber quiénes son las empresas que se presentan a este concurso y cuál es la empresa finalmente ganadora, ¿no? Se presentan 8 empresas y digamos que a la criba final llegan 4. Todas son grandes empresas constructoras españolas que son conocidas. Una era Constructora Hispánica y otros, todo era Nutes. Otra era Dragados, Clece y otros, porque claro, se juntan grandes constructoras con empresas de servicios, ¿no? Clece, por ejemplo, es una empresa de servicios muy conocida en Castilla y León. Y otra es Ferrovial Servicios, que será, de hecho, la que presente tanto la mejor oferta técnica como la mejor oferta económica, y sin embargo no es la que va a ganar, porque de hecho gana de 4 la tercera oferta más beneficiosa. Y ahora os explicaré cómo consiguen hacer eso. Pero os hablo primero de quiénes son la empresa que gana la concesión. En principio se llama Nuevo Hospital de Burgos, ahora son Eficanza, y es un conjunto de empresas que estaba abanderada financieramente por las cajas de ahorros y por el Banco Santander. Claro, posteriormente sucede pues lo que ha sucedido con las cajas de ahorros en Castilla y León, ¿no? Toda esta disolución, digamos, en bancos, y entonces, bueno, digamos que ha cambiado un poco lo que empezó a ser Nuevo Hospital de Burgos con lo que luego ahora es Eficanza. Ahora la empresa mayoritaria es Concesia, que es una empresa que se dedica sobre todo a servicios privatizados sanitarios, y entre otras también estaba OHL, que es la empresa que todos conocéis, de Villar-Mir, una empresa imputada por corrupción directamente, imputada en un caso por el Hospital de Mallorca. Por lo tanto, parece que no es una empresa, digamos, ¿no?, a la que podamos achacar demasiada responsabilidad ni demasiada ética. Y por otro lado está Urbanizaciones Burgalesas, que, bueno, pues Urbanizaciones Burgalesas es el compendio de los grandes constructores de Burgos, Arranzacinas, Méndez Pozo, Riovena y otros, ¿no? Están todos metidos en Urbanizaciones Burgalesas. Por lo tanto, ¿quién gana esta concesión? Pues, entre otras cosas, empresas, algunas de ellas en procesos de corrupción, algunos de sus dirigentes también en procesos de corrupción, incluso han estado en la cárcel, y aparte, bueno, pues digamos que las grandes empresas de servicios, sobre todo la que da servicios ahora mismo, entre otras, es Grupo Norte, una de las fundamentales, pero también OHL, que aparte de constructora, ya sabéis que luego las constructoras se han reconvertido y ahora son constructoras y dan servicios y hacen un poco de todo, dependiendo del negocio que tengan entre manos, ¿no?
Entonces, como os decía, estas son las 4 empresas que pasan a concurso y en la mesa de contratación, primero hay un hecho sospechoso, que es que la mesa de contratación percibe que la empresa que finalmente va a ganar está incurriendo en temeridad, que viene a ser que hay un desfase entre la oferta técnica y la oferta económica, ¿no? Y la propia mesa de contratación, es decir, funcionarios de las Cortes de Castilla y León, vienen a decir que hay posibilidad de que haya modificados, que es lo que luego ha pasado, es decir, que hay posibilidad de que la empresa no sea capaz de acometer con todo el rigor técnico lo que está prometiendo en su oferta que va a hacer, ¿no? Que es lo que veremos que luego va a suceder, de hecho. Es decir, que la mesa de contratación de primeras ya puso sobre la mesa que esto podía suceder. La empresa alega, porque esto es motivo para excluir a la empresa alega y la mesa de contratación decide que pueden tener razón y que quizá no se esté incurriendo en esa temeridad. Lo cierto es que cuando va evolucionando el proceso de contratación, vemos cómo la oferta técnica queda la tercera de 4 que había. Y que las cosas en las que saca menor puntuación, por ejemplo, una de ellas es el plan de equipamiento y la reposición del equipamiento en todos los años que dura la concesión, es una de las que saca, pues me parece que es un 0,5 de 10 o una cosa por el estilo. Es decir, una nota muy baja para lo que debería ser. Otros problemas, climatización, gestión de residuos, bueno, pues todos ellos se han convertido en problemas a día de hoy en el funcionamiento del hospital. Es decir, que ya presentan una oferta técnica que parece que tiene bastantes deficiencias y que, sin embargo, se da de paso. Y luego, en cuanto a la oferta económica, quedan los segundos mejor. Ya os digo que Ferrovial va a ser siempre la que quede por delante. Quedan los segundos mejor y entonces, digamos que la sospecha que tenemos en este sentido es que se ha primado lo económico frente a lo técnico y en esa primacía de lo económico frente a lo técnico han surgido una serie de problemas que son los que ha dado con un funcionamiento y con una construcción del hospital, cuanto menos, bueno, que eso, que tiene sus claros oscuros, ¿no? Entonces, por un lado, nuestras dudas son, adjudicamos el proyecto con esta primacía de lo económico frente a lo técnico, cuando encima esta empresa supuestamente se veía que podía incurrir en temeridad y sin embargo sale como ganadora. Y os diréis, ¿y por qué sale como ganadora si era la tercera en lo técnico y la segunda en lo económico? Bueno, pues aplican una cosa que se llama factor de coherencia. Es una fórmula económica que se utiliza, o bueno, más bien no se utiliza en procesos de contratación, pero la van a utilizar en este caso. Cuando vino a comparecer el presidente de la mesa de contratación, yo le preguntaba que por qué se había utilizado esto, si de hecho es, digamos, un factor que se utiliza para determinar que no se incurre efectivamente en temeridad, que posteriormente se lo aplica, pero después de que ya hayan dicho que haya temeridad, es decir, se lo aplican una vez que han dado las puntuaciones, ¿no? Después de presentar las alegaciones. Y me dice que, bueno, que aunque no se suele utilizar en la contratación pública y que es verdad que de hecho no es nada corriente para una obra de tal magnitud, aquí deciden aplicarla sin ningún tipo de criterio. Es decir, el funcionario no supo explicarme por qué esto y no otra cosa. Nos dijo que él aplicó lo que decía el contrato. Claro, el contrato no lo hacen los funcionarios, el contrato lo hace la Consejería de Sanidad, ¿no? Entonces, claro, al parecer utilizan una medición económica que no tiene, digamos, que no suele estar en la contratación pública. Y esto me lleva pues, a hablar específicamente del contrato. Una de las cosas más debatidas es si todo esto es legal. Bueno, la comisión parlamentaria no puede determinar la legalidad porque eso le corresponde a los tribunales, ¿no? Pero sí que es verdad que el contrato, si tú pones la ley de contratos del sector público por un lado y pones el contrato por otro, se ajusta perfectamente a derecho. Es decir, no hay nada que podamos sospechar que eso no está ajustado a la ley de contratos del sector público. El problema es que claro, hay una parte de la ley de contratos del sector público que puede hasta cierto punto blindar a las empresas para que no pierdan dinero cuando se ponen a hacer una obra de este tipo, ¿no? Y eso es lo que veíamos nosotros, que con una concesión de este tipo, aunque el contrato sea perfectamente legal, lo que finalmente está ocurriendo es que la empresa queda en cierto modo blindada para que sus beneficios estén por encima del interés público, que el interés público es una de las cuestiones fundamentales de la contratación pública, o sea, por encima de todo eso es lo que debería primar. Y sin embargo, yo creo que en todo el proceso de construcción ha habido suficientes veces en las que ese interés público no se ha estado cumpliendo y sin embargo hemos decidido continuar con la empresa sin sancionarla en ningún momento, que había varios motivos de sanción que luego explicaré cuáles fueron, ni por supuesto sin rescindir el contrato, que eso es algo que
que bueno, que ya os digo que es el objetivo, pero es bastante complicado porque, entre otras cosas, requiere voluntad política. Entonces, ¿el contrato podía ser legal? Sí, y la adjudicación también podía ser legal. Otra cosa es las consecuencias que ha tenido esa legalidad, porque no siempre lo legal es moral, y porque además en este país hasta cierto punto se ha legalizado la corrupción, y hay muchas maneras de corrupción, ¿no? Esto yo creo que es algo que sabemos todos. Y una concesión de una construcción como un hospital creo que es algo que se podría llamar corrupción, aunque la legalidad en este país pues evidentemente va por otro lado. Entonces, bueno, en ese sentido, en el hecho de que no se ajusta a interés general, lo vemos por varias cuestiones. La primera de ellas es cuando empieza la construcción. Nosotros decimos que hay dos inicios de construcción. Uno de ellos es en 2006, que es cuando se inicia, de hecho, cuando llegan allí las máquinas y empiezan a mover tierras, y otra es en 2008. En 2008 se dan cuenta de que el informe geotécnico no está, digamos, bien, no está bien hecho, y que hay una parte de las tierras que, al construir el hospital donde está proyectado, que todos vemos que no es la mejor ubicación en una ciudad plana como Burgos, ponerlo justo en la única ladera que hay en Burgos, pero bueno, en todo caso se dan cuenta que la ladera puede vencer en algún momento porque las tierras no son lo suficientemente, o sea, no se puede asentar suficientemente el edificio, ¿no? Entonces deciden llevarlo unos metros hacia el sur, es decir, pegarlo a la carretera. Si visualizáis, ¿no?, cómo está el hospital de Burgos, lo pegan contra la carretera. Eso supone que la accesibilidad y la funcionalidad del edificio se va a ver luego perjudicada, porque de hecho así es como tenemos, ¿no?, el ascensor para subir, el hecho de que ya no hayamos podido hacer esa carretera de una manera que el autobús pueda entrar, y todas estas cosas que suceden a posteriori. Bueno, pues esto es por ese primer modificado que se hace, que deciden pegar el edificio a la carretera, y aparte supone otras cosas, como por ejemplo cambiar el parking de situación, el helipuerto también, que estaba proyectado en otro sitio, el edificio industrial, que es el edificio que, si le miráis de frente, está a la izquierda, ¿no?, que es donde están pues, los gases, central energética y demás, que también estaba proyectado como por debajo del hospital, pero claro, cuando tú arrastras el hospital hacia abajo ya no puedes ponerlo ahí. Bueno, ¿por qué este modificado? ¿Por qué doy tantas explicaciones con este modificado? Porque en principio, cuando se hace, dicen que va a ser a coste cero, es decir, que no va a suponer ni más coste económico, y por otro lado, y esto es lo más relevante, que no va a suponer una demora de las obras, porque la demora de las obras será motivo de sanción para la empresa. Entonces la empresa dice que no pasa nada, que no va a suponer demora. Pero por las certificaciones de obra en mano y tal, esto con documentación que nos han dado en la comisión, hemos visto que no es en este modificado cuando dice, o sea, lo que nos han dicho todos los comparecientes es que es aquí cuando, bueno, parece que puede haber una demora, pero que no va a haberla, pero es que no es real. A partir del 5.º mes ya estaba habiendo demoras. Sospechamos que lo que sucedió es que se dieron cuenta mucho antes de que no podían hacer ahí el hospital, pero siguen haciendo obra, y creemos que hay como hasta 8 o 9 meses en que se está realizando obra sin que haya un plan a seguir. Es decir, sin que sepan realmente cómo van a poner el hospital, dónde lo van a poner, porque las obras no se paran en ningún momento y, sin embargo, durante meses sigue habiendo certificaciones de obra. Entonces, ¿qué creemos? Que este primer modificado responde a que ahí se está gestando durante esos meses la idea de que se ha hecho un plan inicial deficiente y de que ven que tienen que empezar a modificar cosas. Y esta es la modificación pequeña. Entonces, bueno, en todo esto, por cierto, creemos que el Ayuntamiento de Burgos es cómplice, porque empiezan a mover tierras sin licencias de obras, con licencias medioambientales hechas rápido, mal y nunca. Es decir, los propios funcionarios del Ayuntamiento de Burgos firman diciendo que no se ha podido estudiar en profundidad que realmente todas las obras se puedan llevar a cabo de la manera adecuada, y vamos, son licencias que están en el ayuntamiento, pero digamos que se dan en un periodo de tiempo muy pequeño, porque tienen mucha prisa, después de que llevaban 4 años pegándose por a ver cómo hacían el hospital, luego tienen mucha prisa en empezar con la obra, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, hay demora y, sin embargo, no se sanciona a la empresa. ¿Por qué? Porque supuestamente todo aquello que es imputable a la Junta de Castilla y León no es sancionable. Claro, aquí no podemos determinar realmente, porque es verdad que el estudio geotécnico lo hace la Junta de Castilla y León, por lo tanto, digamos que la Junta de Castilla y León se echa la culpa a sí misma y no sanciona a la empresa. Cuando posteriormente sigue la construcción, ¿no?, ya digamos que vamos sentando las bases del hospital, vemos un segundo modificado, y aquí ya sí que es el modificado donde empieza el sobrecoste de manera real, que ya os digo que nosotros creemos que empieza mucho antes, pero bueno, aquí empieza el sobrecoste.
Cuando se dan cuenta, se dan cuenta, no sabemos muy bien lo que pasa, el caso es que la Junta decide que el plan que tenían no sirve para el hospital que quieren hacer y entonces amplían absolutamente todo, pasillos, consultas, todas las zonas, todas las plantas, la farmacia, el laboratorio, el hall, el hall ya veis las dimensiones que tiene, ¿no? Entonces, y deciden hacerlo todo. En esta ampliación gigantesca que hacen un hospital prácticamente el doble de lo que tenían proyectado, y el equipamiento de hecho va a ser tal cual el doble de lo que tenían proyectado, hay varias cosas. Ellos aluden a que hay nuevas necesidades y dicen que solo van a tardar 7 meses más en construir todas estas nuevas necesidades, que vamos, cualquiera que pasara por allí ya se daba cuenta que eso era imposible. De hecho tardó 2 años y medio más de esos 7, o sea, no 7 meses sino 2 años y medio más. Entonces, dicen que hay unas nuevas necesidades, por ejemplo, que se designa al hospital como centro de referencia para cirugía de mano, UCI pediátrica y cirugía pediátrica. Cosas que ya estaban establecidas en el General Yago, es decir, que en principio ellos tenían que haber establecido ya en el plan inicial que eso ya iba a estar dentro, porque no tiene sentido que el Yago ya lo fuera y que no estipulaseis que en el siguiente hospital eso no va a estar, ¿no? Pero ellos aluden a que va a ser una nueva necesidad, ¿no? Y entre otras cosas, esto no debería haber aumentado la inversión, porque el hecho de que se convierta en centro de referencia no tiene por qué aumentar la inversión, porque la infraestructura es exactamente la misma. Y de hecho en los planos se ve que es exactamente la misma. Luego amplían con camas, 66 camas más, que esto es la leche, porque teniendo en cuenta, digamos, cómo estaba proyectado el hospital, 66 camas más es un porcentaje altísimo que, digamos, esa previsión no tiene ningún sentido, porque además, cuando se hace el proyecto inicial, que es en 2004, aquí han pasado 5 años, estamos en 2009. Hacen ese proyecto inicial en un momento en que la población de Burgos sí que está creciendo, pero en 2009 ha estallado la crisis y pasa todo lo contrario. Ha empezado a decrecer poco, que luego decrecerá mucho más, pero digamos que en principio el hecho de que aumenten las camas no tiene una explicación del todo vamos, es raro, cuanto menos. Y luego ya, pues ya os digo, se amplía todo: cardiología, bloque quirúrgico, URPAS, unidad de trastornos del sueño, diagnóstico por imagen, es que es todo, o sea, se añaden metros absolutamente a todo. Luego también dicen que van a cambiar el hospital a hospital universitario, pero de hecho ya había una zona de investigación y de docencia prevista en el proyecto inicial que es exactamente igual en el proyecto funcional posterior, o sea que no sabemos muy bien por qué esto cuesta más dinero tampoco, ¿no? Entonces, ¿es verdad que hay un sobrecoste en cuanto a que se amplían todas las zonas y por lo tanto tiene que haber un coste mayor? Sí, pero algunas necesidades que se estipulan allí, nosotros no tenemos tan claro que realmente de allí se saque un coste tan elevado como el que fueron 48 millones y que luego ya veremos que esos 48 millones, que digamos que es de construcción tal cual, se aumentan por gastos financieros y por repercusiones que tienen que ver con el contrato de concesión. Entonces, como se aumenta la obra, se tiene que aumentar evidentemente el equipamiento, porque tienes que poner mucho más en todas partes. Y aquí hay un elemento que, vamos, quiero decirlo porque me parece una vergüenza, que todos los profesionales, no, todos los altos cargos de la Junta de Castilla y León han echado la culpa a los profesionales de que el coste del equipamiento fuese el doble de lo estipulado, porque en 2009 deciden, 5 años después de que se haga el plan inicial, que es un buen momento para preguntar a los profesionales qué equipamiento quieren. Es decir, no lo hacéis en el plan inicial, lo hacéis a posteriori y encima luego le echáis la culpa a los profesionales de lo que han pedido. A mí esto, me parece vergonzoso desde el punto de vista de los profesionales, que además yo tengo plena confianza, y bastante más que en los altos cargos de la Junta, por cierto, en los profesionales médicos y de enfermería y demás, que ellos hacen, digamos, piden lo que está. Hombre, claro que piden equipos de alta tecnología que quizás, que de hecho algunos no se les otorgaron, no los pusieron, pero en todo caso, pues me parece, ¿no?, que el doble de inversión y echar la culpa a los profesionales. Y aquí hay varios asuntos con el equipamiento. El primero de ellos es que no se reutiliza nada del General Yago. Todo lo que hay en el General Yago se lleva a otro, o sea, había cosas que evidentemente se podían utilizar. De hecho, todo va a centros de salud, a otros hospitales, en el Hospital Clínico de Valladolid, que por esa época estaba también en proceso, no, el Río Ortega. Hay una parte de equipamiento del Yago, de hecho. Y claro, ¿qué es lo que sucede aquí?
que ya hay bastante descontrol en estas dos cabezas de gestión, por un lado SACIL y por otro la empresa privada, que si encima una parte del equipamiento corresponde a SACIL y otra parte del equipamiento a la empresa privada, imaginaos pues la dicotomía de gestión que se puede montar ahí. Entonces dicen, no, aquí hay que comprarlo todo nuevo, pues todo el equipamiento del Hospital de Burgos es nuevo. Aunque luego, en un escaneo que hemos hecho nosotros con los profesionales de allí, hemos visto que hay ciertas cosillas que vienen del Yagüe. Y nos preguntamos si eso se sabe que está ahí o no, pero bueno, es peccata minuta dentro de todo lo que es esto, ¿no? Entonces, el primer asunto es la no reutilización de material del Yagüe. El segundo es que, claro, todo se compra con precios impuestos por la concesionaria. Es decir, ordinariamente todo lo que se compra en los hospitales se hará concurso público y las empresas pujan, digamos, ¿no?, para equipar con lo que sea, material quirúrgico o lo que sea que se necesite. Pero aquí, y hasta 2036, esto es importante, todos los precios van a pasar por la concesionaria y la concesionaria será la que decida esos precios. Y esto luego se paga, claro, con cargo al SACIL, no con cargo a la concesionaria. Y el tercer asunto es que cuesta, como ya os he dicho, el doble. En el plan inicial estaba estipulado en 43 millones, creo, y acaban siendo 103, o sea, casi más del doble. Entonces, vuelvo aquí a la adjudicación un momento, que os acordáis que os he dicho que uno de los problemas era el plan de equipamiento. Pues es que aquí se ve perfectamente que esa oferta que presentan ellos es claramente insuficiente, porque no es solo que hayan ampliado la obra del hospital, porque no es el doble de obra, pero sí, en cambio sí es el doble de equipamiento, y entre otras cosas es porque creemos que el plan de equipamiento que estaba estipulado en la adjudicación era insuficiente, porque por mucho que compres, ¿no?, y es verdad que la alta tecnología puede ser muy cara, pero bueno, en todo caso hay un problema ahí, y este es un problema que dentro de 5 o 10 años aproximadamente empezaremos a ver cuando haya que reponer el equipamiento, porque de nuevo será con precios de la concesionaria y de nuevo será con rifirrafes que luego os contaré que han tenido cuando hay que reequilibrar financieramente todo. Y aquí hago un inciso para contaros una cosa, digamos, que está aledaña a este problema del equipamiento. En un momento dado, la empresa, además esto se ve muy bien en las actas del Consejo de Administración, que la propia empresa, entre sus empresas, empieza a tener problemas porque dicen, oye, esto nos está saliendo muy caro. Y claro, hasta que SACIL no les reequilibre, de momento ellos son los que ponen el dinero por delante, ¿no? Y entonces, bueno, pues deciden acudir a un crédito externo, al Banco Europeo de Inversiones, que, digamos, gestiona una empresa pública, se llama Cilsopa, es una empresa pública que se dedica a gestión patrimonial, a patrimonio de la Junta de Castilla y León, y que, digamos, para que os hagáis una idea, en el momento que se pide esto, la consejera de Hacienda es a la vez la presidenta de Cilsopa. Es decir, que la consejera de Hacienda se va a convertir en ese momento en avalista de un crédito y en avalada de un crédito, porque piden el crédito de Cilsopa, a través de Cilsopa, pero con aval de la Junta de Castilla y León. Es decir, que este crédito que hasta ahora está pagando Ficanza, si Ficanza lo deja de pagar, lo va a tener que pagar la Junta de Castilla y León, y son 100 millones de euros. Es decir, lo justo para pagar el equipamiento, porque al hacer esa acometida de mayor equipamiento, la empresa se da cuenta de que no puede acometer eso. Así que, bueno, Cilsopa, para que os hagáis una idea, es una empresa pública, ya os digo, de Castilla y León, que ahora mismo tiene 118 millones de deuda. Ha pagado 100 del hospital, pues imaginaros, prácticamente Cilsopa está para eso, para gestionar el crédito ese del hospital, y supone un 18% del endeudamiento de la Junta de Castilla y León de sus empresas públicas. Es decir, que una de las garantías que daban, que era la financiación, ¿no?, el hecho de que siempre vamos a estar blindados financieramente porque tenemos una empresa detrás, resulta que en 2010 se les rompe el argumento porque tienen que acudir a un crédito externo de Europa para poder acometer el equipamiento, porque si no, pues seguramente igual el hospital seguía sin equipar. Entonces, bueno, hasta aquí 3 modificados. Y, bueno, pues el hospital llega a finales de 2011, 2 años y medio de retraso, la empresa sigue sin, SACIL, perdón, sigue sin sancionar por ese retraso que, claro, SACIL se hace cargo de ese retraso, pero en principio hay una parte que podría ser imputable a la empresa porque de los 7 meses que ellos se estipulan de más, se convierten en 2 años y medio de más que tardan, y sin embargo, y es un punto específico del contrato, deciden no sancionar.
Bueno, pues se pone en marcha el hospital y se pone en marcha, bueno, aparte de que faltan otra vez licencias, documentación sobre los planes de seguridad y salud, sobre todo sobre la explotación de servicios, porque este es un elemento de la concesión, y es que todos los servicios no asistenciales están privatizados, 14 servicios son. Bueno, pues todo lo relativo a la explotación de los servicios, no existe documentación el día que se va a poner en marcha el hospital, en la acta de puesta a disposición, que se abrirá pues una semana después de esta acta. Luego hay problemas con la calefacción, con la climatización, con la ventilación, con la gestión de residuos, que si os acordáis era uno de los problemas de la adjudicación, lo que os he dicho, ¿no? Todo lo que aparece con bajas puntuaciones en el plan técnico de Ficanza, luego acaba siendo un problema en el día a día del hospital. Y desde la puesta en marcha ya se ve esto. Por ejemplo, la gestión de residuos, luego la ampliaré más, pero en donde está la medicina nuclear, que bueno, no sé, si hay algún sanitario por aquí seguro que lo sabe mejor que yo, se gestionan los residuos de una manera determinada y, por ejemplo, todo eso, las arquetas, bueno, porque hay un problema también con todas las tuberías y demás, pero bueno, todas las arquetas están en mal estado en un hospital que tiene 5 años, y digamos que no filtran bien. Eso, o sea, puede ser un riesgo porque, claro, estamos hablando de un tipo de residuos que pueden ser peligrosos. Y bueno, por ejemplo, aquí es uno de los problemas que presenta el hospital. Y luego hay una cosa muy curiosa que ha sido ampliamente debatida y vamos, lo hemos preguntado, lo tuvimos que preguntar un montón de veces hasta que realmente alguien nos contestó, que es que se abre sin contadores de consumo energético. Y sobre todo, especialmente preocupante, nos parece lo de la luz, porque bueno, ahí está incluido gases, un montón de cuestiones, pero sobre todo el gasto energético, porque bueno, la empresa, entre otras cosas, cobra por el gasto energético, ¿no? Tiene un precio para el kilovatio. Y resulta que hay un solo contador para todo el hospital, pero claro, es que todo el hospital, por ejemplo, el centro comercial ese que hay en el piso -1, tendría que tener uno específico porque eso lo gestiona íntegramente y es una parte de su beneficio la empresa. Tú no le puedes imputar el gasto de consumo de esa parte a SACIR, porque eso le correspondería pagar a la concesionaria, pero hay un único contador de consumo para todo el hospital que no distingue entre consultas, planta, entonces no se sabe realmente lo que se está gastando en cada parte del hospital, y sobre todo especial incidencia en el tema este de algo que le pertenecía íntegramente el gasto a la empresa. Bueno, pues los contadores se ponen en 2014, casi 3 años después de que se abra el hospital. Durante ese tiempo no sabemos cómo se ha contabilizado la energía en el hospital y no sabemos sobre todo si hemos estado pagando por la energía más. Ficanza nos asegura que no, todos los miembros de Ficanza que han venido han dicho que no, pero no tenemos documentos que certifiquen que eso es así, y como no había contadores de consumo, digamos que han hecho un cálculo teórico, que eso sí que tenemos el cálculo teórico, pero no tenemos la realidad. Y han hecho un plan energético en función de ese cálculo teórico y no en función de la realidad de lo que se está gastando. O sea, imaginaos aquí el descalabro que hay montado con este tema. Bueno, a pesar de todo esto que os cuento, el U se abre. Y una vez abierto hay un último nuevo modificado que cuesta 6 millones de euros, es el más pequeño, pero que os voy a contar específicamente la gran parte de eso. Hay una parte que se destina a material quirúrgico y a pequeñas obras, pero la mayor parte de eso se destina a la unidad de digestivo, porque se dan cuenta que donde se tienen que hacer las endoscopias, que tiene que ser, digamos, una zona cerrada, con determinada visibilidad y demás, no está ajustado. Y nos preguntábamos, y le preguntamos al gerente, oye, ¿cómo es posible que esto nos dieseis cuenta en 2009 cuando se hace el primer modificado? Y nos dice, no, si nos dimos cuenta. Lo que pasa es que nos pareció más acertado hacerlo una vez en marcha el hospital. Y tú dices, ¿y esto qué sentido tiene? Porque una vez que estás metido en las obras, bien, pero es que además esto, una parte de ello se hace a cargo de mantenimiento, que es otro de los beneficios de la empresa, porque como ya está abierto el hospital, digamos que mantenimiento participa en esa pequeña obra, aparte de la empresa subcontratada mayores que pueda tener, pero mantenimiento está haciendo una parte de esto, que además luego ya os contaré cómo mantenimiento sigue haciendo obras a día de hoy, que evidentemente son beneficio para la empresa imputables a SACIR. Entonces, bueno, en este nuevo modificado se gastan esos 6 millones. Y entonces, con todo esto que os he contestado, en esos modificados, la gran pregunta es ¿qué hospital habíamos diseñado entonces de inicio? Porque hay que ampliar absolutamente todo, hacer una obra prácticamente nueva. O sea, ¿veis el plan inicial funcional?
bueno, el plan ejecutivo, porque es verdad que el plan inicial es de 2003, pero luego el plan ejecutivo, que es digamos el que se va a realizar, lo comparas con el siguiente y es que el hospital no tiene nada que ver, es que es otro hospital y se monta en otro hospital totalmente distinto, mucho más grande, con mucho más equipamiento, haciendo obras luego a posteriori que encima nos van a costar más y dices, bueno, entonces ¿qué plan habíais hecho vosotros para este hospital? ¿Qué habíais proyectado y qué hacéis finalmente? Y esto sí que te lo dicen claramente, pues sí, pues es verdad, pues hicimos un hospital mejor, más grande, pero todo por el interés público y por el interés general de la ciudadanía de Burgos. Y bueno, con todo lo que os he contado, pues yo creo que queda un poco en entredicho que realmente sea por este interés general. Y entre otras cosas, cuestiones que han salido en la comisión. El hospital no tenía depósito de sangre en el plan inicial. Los quirófanos, algunos de ellos estaban proyectados con ventanas. La cocina no tenía extracción de humos. Es decir, que había una serie de carencias que sin ser ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada, todos podemos ver que eso no estaba bien proyectado, que claro, a posteriori se tienen que modificar. Claro que se tienen que modificar, no puedes tener un quirófano con ventanas. Y yo no digo que no hubiese que haber hecho esas modificaciones, pero el problema es por qué esto no estaba proyectado en un inicio y por qué luego hay que hacer un montón de modificados para hacer un hospital realmente funcional porque no estaba proyectado en un inicio. Entonces, claro, tenemos como dos teorías, ¿no? Una de ellas es eso, que el plan inicial estaba, digamos, pues mal hecho de inicio, con lo cual SACIR debería asumir las responsabilidades políticas que tiene por no haber hecho un plan inicial que estuviese en condiciones, o bien, y esta es la peor de las opciones, porque entonces sería todavía más claramente un caso de corrupción, que en aras del beneficio de la empresa se decida hacer ese plan, porque oye, luego ya iremos viendo sobre la marcha cómo modificamos, que además eso a vosotros os va a repercutir. Y aquí quería llegar, que es, claro, cada modificado de estos por sí mismo trae el importe, digamos, de la obra mayores que se ha hecho, que bueno, también os digo, creo que ya os lo he comentado antes, pero lo repito porque es importante, cada modificado, cada obra que se hace, no sabemos realmente si cuesta eso, porque tenemos también sospechas de que se ha estado utilizando materiales que no eran los correspondientes a los del plan inicial, de menor calidad y más baratos, que quizá tenga que ver además con los desperfectos de hoy en día. Entonces, no sabemos si eso es, pero veamos, según las cifras oficiales, por ejemplo, el primer modificado cuesta 48 millones, más los 57 millones de más que cuesta el equipamiento. Eso sumado, más gastos financieros, por un lado, porque claro, por un lado está, digamos, lo que la constructora, el tiempo que tarda la constructora en hacer. Bueno, pues ese tiempo de más que la constructora está trabajando, beneficio para la constructora. Y luego el tiempo que dejan de percibir de explotación los servicios que se iban a dedicar a la explotación, que ya os digo que algunos son la misma constructora, también se mete dentro de esto. Entonces, ¿qué nos queda al final? Pues, por ejemplo, el primer reequilibrio son 157 millones de euros. Aquí iréis sumando y veréis que os da los 667 finales, que esto seguro que lo habéis leído en muchas ocasiones, ¿no? Se ha dicho mucho en la prensa que son 667 millones los que se suman, ¿no? Pues primer reequilibrio, 157 millones, pues por, digamos, esos meses de más que se pagan, ¿no? Y que sigue sin haber sanción, es decir, es que encima estamos retribuyendo por esa demora que SACIR se autoinculpa de esa demora y entonces por eso no hemos pagado a la empresa, ¿no? Y luego, ya cuando llegan el segundo y el tercer reequilibrio, que aquí ya empieza a haber todavía más gasto financiero y más reequilibrio de... Bueno, ya son cuestiones muy financieras que yo tampoco... O sea, a mí me las han explicado, ¿no? Y tampoco os las puedo decir, pero digamos que la empresa tiene siempre una tasa interna de retorno asegurada, que es, digamos, que siempre va a tener un beneficio o por lo menos unas pérdidas digamos aseguradas de que no se puede pasar de ahí, entonces se empieza a reequilibrar todo eso. Y en el segundo y tercer reequilibrio, digamos que cada modificado corresponde más o menos a un reequilibrio, ¿no? Económico. Pues en el segundo y tercer reequilibrio ya empiezan con la empresa a tener problemas que están en los juzgados y que siempre hasta ahora han sido en beneficio de SACIR, porque la empresa empieza a pedir una serie de cosas que no estaban estipuladas en el contrato y entonces empieza a decir que si le corresponde dinero por no sé qué material, que si le corresponde dinero por el personal. Una de las cuestiones, por ejemplo, que a nosotros nos llamaba mucho la atención era la del personal subrogado, porque bueno, luego hablaré también de las condiciones en que ha quedado todo el personal que trabaja en los servicios privatizados. Pero bueno, el personal subrogado, digamos que al personal que era de SACIR,
pero que digamos va a pasar a ser parte de la empresa porque algunos de los servicios que estaban siendo prestados por SACIL ahora los va a llevar la empresa, ¿no? Entonces, al personal que trabaja en los servicios se le da, digamos, la oportunidad de seguir como personal estatutario de SACIL o seguir como personal subrogado de la empresa. La mayoría, bueno, se quedan como personal estatutario, pero cada vez más, y según vaya jubilándose la gente y según vayan echando gente, digamos que, claro, al final van a ser todos seguramente trabajadores de la empresa, pero bueno, todavía queda un número importante. Bueno, pues resulta que la empresa decide pedir dinero por el personal estatutario. O sea, por una parte personal que él llama subrogado, pero que no es subrogado, que es un personal que está a cargo de SACIL, y pide 2 millones de euros, que al final sí que se le dan 370.000 por el que realmente sí que fue subrogado, pero no por el personal estatutario que meten dentro. O sea, para que veáis ya luego cómo se pasan pidiendo ya pues todo lo que creen ellos que pueden pedir. Y esto fue llevado a los juzgados, informes jurídicos, bueno, aquí empieza a haber una cantidad de información del Consejo Consultivo, el Tribunal de Cuentas, bueno, es increíble. Y bueno, y eso, incluso los autos, digamos, ¿no? de que SACIL acaba teniendo la razón. Entonces, bueno, ya os digo, luego el segundo reequilibrio, que serán, 178 millones de euros, y el tercero, 218 millones de euros. El tercero, que son 218 millones de euros, digamos que ya tangible, solo está el material quirúrgico, que son 800.000 euros de más, que pueden, que ya como no les parecía suficiente en el plan de equipamiento que fuese el doble, pues todavía más, 800.000 euros más en material quirúrgico. Y el resto de los 218 millones es todo reequilibrio del beneficio, o sea, reequilibrio para que el contrato, digamos, siga adecuándose a lo que estaba estipulado de inicio, y la empresa sigue sin sancionar, claro. Entonces, bueno, tras estos reequilibrios, ya os digo, el coste final es de 1.667 millones de euros de un hospital que estaba proyectado en 2010. En las dos charlas que he tenido, una de las preguntas que me han hecho, porque es verdad que es importante, es si esto va a seguir subiendo. Pues sí, pues puede seguir subiendo, claro. Entre otras cosas porque cada año además se hace según la variación del IPC, puede bajar o puede subir, pero aparte puede seguir habiendo reequilibrios. O sea, si la empresa en un momento dado sigue exigiendo que ellos no llegan a la tasa interna de retorno que está estipulada por contrato, pueden exigir que se vuelva a reequilibrar y puede haber otra modificación, sería una quinta modificación del contrato. Y luego a mayores, porque digamos que las cifras oficiales dan 1.667 millones, esta es la oficial. Pero Sanidad Pública Sí, que por cierto la plataforma Sanidad Pública Sí de Burgos, que nos ha ayudado un montón, y yo, vamos, desde aquí les nombro todas las veces porque me parece que han hecho un trabajo excepcional, ha calculado que son 40 millones más porque digamos que el cálculo de retorno que hacen de las zonas comerciales digamos está hecho sobre una base que no es cierta y es mucho más. Entonces calculan que son unos 2 millones por año y que acabarán siendo 40 millones de más. Es un cálculo que han hecho ellos, digamos, cogiendo el presupuesto y cogiendo las propias cuentas, que ahora también os hablaré un poquito de las cuentas de Ficanza, porque Ficanza, pobrecita, dice que está perdiendo dinero y que esto es un contrato ruinoso y que no le está saliendo rentable, pero sin embargo no os creéis que se plantean rescindir el contrato de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, la consecuencia, digamos, el hospital que tenemos a día de hoy, ¿no? Pues por un lado, un hospital que ha salido mucho más caro y que encima tiene deficiencias por esta parte que os contaba. La Junta de Castilla y León, en la comisión de investigación, se negó a ponernos técnicos. Nosotros pedíamos al menos un arquitecto, un ingeniero y un economista que nos ayudase pues, con toda esta labor, que ya veis que es bastante ingente y que yo no sé ninguna de esas tres cosas. Entonces, evidentemente, he necesitado ayuda externa para poder leer muchos de los documentos. Pero la Junta, bueno, la Junta no, el Partido Popular con la presidencia, se niega a ponernos técnicos para que podamos evaluarlo. Y luego hay otra parte además, que es que una parte de la documentación solo es accesible para los miembros de la comisión, es decir, que solo yo puedo acceder, por ejemplo, a planos y no un arquitecto. Entonces esto evidentemente, pero bueno, a pesar de ello, digamos que hemos hecho un peritaje no con lo que se ve, y solo con lo que se ve ya hemos sacado que al menos hay pues cuestiones, bloques de hormigón, bancos, una parte del equipamiento que no se adecua a lo que estaba previsto en el presupuesto inicial. Es decir, que ya a simple vista lo podemos sacar, con lo cual imaginaros lo que no está a simple vista, ¿no?
Entonces, creemos que por un lado se ha utilizado material de peor calidad de la que estaba estipulada al inicio y por otro lado creemos que se ha hecho una construcción deficiente para que a través de mantenimiento, como os comentaba antes, se vayan arreglando cosas que son beneficio para las empresas. Mantenimiento es gestionada por varias de las empresas que están dentro de Ficanza. Tiene como una multigestión y hay también una parte de personal estatutario que ya es muy pequeña. Bueno, pues mantenimiento, por ejemplo, el verano pasado acometió una obra en un piso entero de una planta, tuvo que, digamos, quitar toda la pintura, todos los techos, todas las paredes, prácticamente tirarla y volverla a hacer entera porque se estaba, digamos, deteriorando por la condensación. Entonces, claro, esto se ha hecho a 4 años de que esté el hospital, a 5 años, 4, porque era el verano pasado, a 4 años de que estuviese el hospital hecho, pero es que esto pasa todos los días. Farmacias se han inundado ya varias veces, bueno, todas estas cosas que no las voy a contar porque las habéis visto en los medios, ¿no? Que es verdad que ellos aluden todo el rato a que son cosas muy concretas, pero es que lo concreto es lo que sale en los medios, pero lo que se vive en el día a día, que nosotros hablamos con mantenimiento, con limpieza, ¿no? Para todo esto es que es una cosa continua. O sea, en farmacia tiene un techo sobre un dispensador de medicamentos, un techo hecho de poliespán porque gotea el techo continuamente por la condensación, porque como os decía, uno de los problemas del hospital es la ventilación y la climatización. No está bien climatizado y bien ventilado el hospital y entonces se produce condensación por todo el hospital y se está deteriorando a pasos agigantados un montón de sitios, sobre todo de la planta 0 hacia abajo. De la planta 0 hacia abajo, los cimientos, vuelvo, plan geotécnico, está, o sea, es que pasa de todo, del acero hacia abajo. Entonces, bueno, esto en cuanto al hospital que tenemos, ¿no? Un poco la consecuencia de eso. Y luego, digamos que esa es una primera consecuencia, un hospital muy caro, con muchas deficiencias y con una sospecha bastante fundada de que la calidad de los materiales no es buena. Y por otro lado, un hospital con doble cabeza. Cuando aludía antes al equipamiento, una de las cuestiones que os comentaba es que, claro, si encima tenemos un equipamiento que es de SACIR y tal, ¿qué hace? Una etiquetadora, o sea, ¿qué haces con ello, no? Sería un poco extraño. Es una de las cosas que yo entiendo que son razonables. Pero claro, esto se da continuamente todos los días y a todas horas. Porque, por ejemplo, el mantenimiento que os contaba, personal estatutario mezclado con personal de la empresa, pues ahí están pegándose todo el rato quién tiene que arreglar una cosa, a quién le corresponde el uno, a quién le corresponde el otro. Esto nos lo cuentan los trabajadores, ¿no? Y luego, claro, ¿cómo controlas a la empresa? Y esta es la gran pregunta y uno de los grandes problemas, yo creo, de este tipo de modelos. SACIR tiene ahí a unos gestores, porque no nos olvidemos que el edificio hasta 2036 es de Ficanza, no es de la Junta de Castilla y León, y una parte de los trabajadores muy amplia, la de todos los servicios no asistenciales, es también de Ficanza. Entonces ahí el poder que, digamos, tiene Ficanza sobre la infraestructura y sobre una parte de los trabajadores es una parte de la gestión. Y ahí está el gerente, que desde mi punto de vista el gerente, pues bueno, pues es un señor de bien del Partido Popular, ¿no? Pero evidentemente tiene sus discrepancias y estas discrepancias las ha puesto de manifiesto, por ejemplo, con los reequilibrios cuando ha visto que la empresa quería tirar por donde no podía, ¿no? Pero claro, esto surge en el día a día continuamente y, por ejemplo, todas las incidencias que hay en el hospital se registran en un sistema que se llama MANSIS, es un sistema informático creado por la empresa, gestionado por la empresa y que ellos mismos son los encargados de resolver todas las incidencias. Es decir, se rompe un grifo y la supervisora de enfermería, que suelen ser las que se llevan este trabajo, lo registra en MANSIS, ¿no? Pero la propia empresa será la encargada de decidir si esa incidencia, digamos, la resuelve o no la resuelve y muchas de ellas se quedan sin resolver y se quedan ahí como en un limbo, a no ser que la supervisora esté todo el rato encima haciendo que tal. Esto, vamos, contado por ellas mismas, ¿eh? Esto ya son cosas que nos cuentan los trabajadores. Entonces, bueno, digamos que hay un problema. De hecho, que esto no lo he contado antes, hay una oficina, se llama OSCO, Oficina de Seguimiento de la Concesión, que supuestamente está, el gerente es el presidente de esa oficina de seguimiento y supuestamente está para controlar a la empresa. Bueno, pues tiene tanta capacidad de control que durante el proceso de construcción tuvieron que contratar a una empresa externa, una gestoría, que controlase el proceso de construcción porque a la OSCO se le escapaba de las manos y no eran capaces. Hombre, esto no nos lo han dicho así, ¿no? Pero claro, yo entiendo que si contratas a una empresa externa para que controle lo que supuestamente ibas a controlar tú, claro, y esto lo paga SACIR, la empresa esta externa la ha pagado SACIR con cargo presupuestario.
bueno, pues está claro que no puedes controlar, digamos, demasiado bien a la empresa si no lo puedes hacer desde esa oficina de seguimiento, ¿no? Y esto también, por ejemplo, lo que os decía los contadores de consumo. No se ha controlado el consumo y ¿qué le dices a la empresa? ¿Qué haces con ella? Pues tampoco la sancionaron y esto estaba estipulado en el contrato también, que tenían que tener en todo momento contadores de consumo. Y una cosa más que estaba estipulada en el contrato, que no se podía falsear, digamos, de ninguna manera todo lo que fuese beneficio para la empresa. Claro, ahora os voy a contar cómo está el tema de Ficanza y de sus cuentas, ¿no? Ficanza todos los años, bueno, pues presenta sus cuentas en el registro mercantil y claro, ¿qué pasa? Ficanza como tal no existe. Ficanza es un compendio de empresas que a su vez tiene otras empresas, porque por ejemplo OHL como tal no es la que gestiona, creo que es limpieza, no, lavandería. Es la que gestiona OHL. Claro, OHL, la constructora, no gestiona lavandería, lo gestiona una empresa de servicios que es de OHL. Es decir, todos los servicios, los 14 servicios privatizados, están gestionados por empresas que pertenecen a Ficanza, pero no por Ficanza. Es decir, el beneficio de esas empresas no repercute en las cuentas de Ficanza, repercute en las cuentas de Grupo Norte, de OHL, de Urbanizaciones Burgalesas y de cada una de las empresas por separado. Entonces, claro, tú podrías coger, digamos, el grueso de cuentas que ellos tienen, pero es muy difícil del grueso de una empresa como HL desagregar qué es lo que gana con el Hospital de Burgos, ¿no? Entonces, Ficanza que dice, no, es que en el tribunal, o sea, el registro mercantil, fíjate, si es que nuestras cuentas, si es que nuestros auditores ya nos dicen que estamos perdiendo dinero. Ficanza, claro que pierde dinero, porque el beneficio les está llegando por otro lado, porque Ficanza es una empresa de 17 trabajadores, ¿no? Para que me entendáis, son los jefes, básicamente, la junta directiva. Entonces eso por un lado. Y luego por otro lado es que hacen las auditorías, esto también nos ayudó un economista de Sanidad Pública así, hacen su resultado de cuentas en base al resultado y no, digamos, a la capacidad, a lo que se llama flujos de caja, que es, digamos, la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus pagos. Entonces, lo que nos decía el economista es, bueno, lo que han hecho hasta cierto punto es una contabilidad un poco prudente, periodificando todos sus gastos y todos sus beneficios, y dice, y eso es irreal, porque no son los gastos y beneficios que han tenido este año, son los que tendrán, digamos, en los próximos años. Entonces, periodificando el gasto, digamos que consiguen hacer que eso quede en coste cero, que por ejemplo este año pasado sí que han tenido beneficios, pero un mínimo, prácticamente diríamos que a coste cero. Entonces, bueno, hay beneficios. Ficanza dice que no hay beneficios, pero los hay. Otra cosa es que no los repercute Ficanza como tal y que además hasta cierto punto haya hecho una contabilidad que no es que esté mal hecha, ni que sea ilegal, ni que desde un punto de vista contable esté mal, pero digamos que no es la real, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya finalizo. Cuando vino Juan Vicente Herrera, he finalizado con esto porque me parece relevante. Juan Vicente Herrera fue la primera persona que compareció en la comisión de investigación y entonces nos dijo que había 9 ventajas cuando se decide este modelo, porque claro, desde 2005 los únicos que siguen en la Junta, que ya nos parecen demasiados, pero los únicos que siguen en la Junta son Juan Vicente Herrera y la consejera de Economía y Hacienda, que en ese momento solo era la consejera de Hacienda, claro, que a día de hoy tendrían esa responsabilidad de haber elegido ese modelo concesional. Y como nosotros no entendemos por qué la elección de ese modelo, él nos decía, bueno, pues hay 9 ventajas. Y nos decía, la primera de ellas es que era legal. Y lo que os comentaba antes, ¿no? Bueno, sí, legalidad, moralidad poca, y el modelo de concesión puede ser legal, y por cierto, es legal porque el Partido Popular y el Partido Socialista lo votaron con la famosa Ley 1597, que es una de las grandes reivindicaciones, ¿no?, a día de hoy, desde sanidad, desde todas las mareas blancas, ¿no?, y desde que luchamos por la sanidad pública, la derogación de esa ley. Sin esa ley no existiría el Hospital de Burgos porque la concesión público-privada no sería legal, el modelo público-privado, perdón. Luego, en segundo lugar, nos decía que, bueno, que era un modelo utilizado en España y en otros países. Bueno, pues este modelo, donde más se ha utilizado es en Reino Unido, que no es precisamente una de las sanidades públicas, digamos, ejemplares.
De hecho, otros lugares donde se ha hecho esto, una de las personas que va a venir a comparecer después será el gerente de un hospital francés que fue recuperado, que nos ha contado su experiencia, digamos, como una manera de que realmente es posible esa recuperación, ¿no? Y claro, nos decía que los mismos problemas que había en el UBU, los mismos problemas que aparecen en el hospital de Vigo, en el Alcira, en el de Mallorca, son los mismos problemas que hay aquí. Entonces, indudablemente, hay un problema con, con ese modelo, ¿no? Entonces, el que se haya hecho en otros sitios no quiere decir que ese modelo esté bien hecho. Luego, en tercer lugar, nos decía que la fórmula público-privada es útil. Bueno, pues depende de qué entendamos por utilidad, ¿no? Esto ya es una cosa subjetiva. Evidentemente es útil para la empresa privada, pero no demasiado útil para el interés general. Luego nos decía, en cuarto lugar, que era una obra singular, porque era la más grande de Castilla y León y no se iba a hacer otro hospital igual ni en toda la comunidad prácticamente ni en toda España. Que eso no sé qué tipo de argumentación ventajosa es, porque a lo mejor era mejor tener un hospital un poco más pequeño, más funcional, con mejores accesos, que no nos hubiese salido tan caro y con cargo a las arcas presupuestarias. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿no? Luego también nos decía que era una ventaja que los 14 servicios no asistenciales iban a estar gestionados por una única empresa, que a mí más bien me parece una desventaja, porque eso quiere decir lo que os comentaba del control, ¿no? Que tienes más dificultades, porque esa empresa gestiona absolutamente todo, y tú no puedes hasta 2036 quitarle una concesión a la limpieza o a la lavandería si no lo hacen bien, todo lo contrario, se van a quedar con ella hasta 2036. Entonces, vamos, esto ya sí que no le veo ninguna ventaja, es que me parece además un poco perverso. Luego, en sexto lugar, nos decía que lo de la ayuda financiera, ¿no? Que digamos que claro, que siempre íbamos a tener ese aval financiero, lo que os comentaba, y sin embargo tuvimos que acudir a ese crédito externo del Banco Europeo de Inversiones porque la empresa no era capaz de seguir acometiendo más inversión. Entonces, bueno, entonces ¿dónde está la garantía de financiación? Si realmente esta podría ser, yo creo, una de las cuestiones más razonables, el hecho de decir, oye, no hay dinero y hay que hacer un hospital, pero es que eso no era cierto, y encima os ha costado mucho más de lo que os hubiese costado de la otra manera. Luego también, en séptimo lugar, decía que iba a estar hecho en un plazo menor. Pues bueno, pues fueron 2 años y medio más. Y me decía Juan Vicente Herrera, ya, pues es que igual hubiesen sido 7 años más. Bueno, pero es que eso no lo sabes, porque el hecho es que has hecho este hospital y han sido 2 años y medio más. Y bueno, luego en octavo lugar nos decía que así se podía blindar el resto del plan de infraestructuras, que ya os digo que era algo que tenían ellos comprometidos en ese momento, pero en ese plan de infraestructuras, entre otras cosas en su momento, estuvo el Hospital Comarcal de Aranda de Duero. Y yo creo que el Hospital Comarcal de Aranda de Duero, como bien sabéis, no se ha cometido absolutamente nada. Es decir, si ibas a poder blindar eso, ¿por qué no lo has hecho? Porque no es solo el Hospital Comarcal, es eso, el Centro de Salud García Lorca, es en Segovia un centro de salud que tiene que estar en el barrio periférico, es en Salamanca el nuevo hospital, es decir, que son un montón de infraestructuras que igualmente se han quedado sin realizar, y esto entonces ¿a qué lo achacáis? ¿No iba a ser un problema del Hospital de Burgos si lo hubieseis hecho a cargo presupuestario? Entonces, bueno, y ya en noveno lugar nos decía que había mayores posibilidades para la obra y el equipamiento. Y mira, yo creo que en esto sí que tuvo razón. Hubo mayores posibilidades que nos han costado 667 millones de euros más. Porque claro, aquí lo que ellos decían, y lo decían además sin ningún tipo de vergüenza, es que los profesionales pidieron una carta a los Reyes Magos con el equipamiento, nos llegaron a decir los de Ficanza. Claro, pues esa carta de Reyes Magos que nos ha costado el doble y que encima, lo que os decía, ¿no? La vergüenza que supone que achaques a los profesionales esa inversión de más, pues bueno, pues eso, lo que nos ha costado, ¿no? Entonces sí, había mayores posibilidades y este es el resultado que tenemos. Y yo, bueno, pues por mi parte nada más, sé que es mucha información condensada así, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues ahora os respondo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Qué raro. Bueno, yo no quiero preguntar, simplemente quiero agradecerte que con esta investigación, esta comisión, pues nos has podido explicar cosas que por lo menos yo sería incapaz de haber tenido esos conocimientos, toda esa información que nos has hecho llegar a nosotros, así que pues muchas gracias, porque la verdad que es que la paciencia que tienes que haber tenido para leer todos esos documentos, toda esa asesoría de técnicos y especialistas en los diversos temas que todo este problema global, ¿no? Así que muchas gracias.
Sí, bueno, ya os digo que, claro, el problema del asesoramiento, ¿no? Aparte de que una parte de la documentación ya os digo que digamos que era difícil de sacar, o sea, yo la podía fotocopiar y demás, pero claro, es un grueso, pues, o sea, os puedo decir que en este expediente hay como unos 15.000, 20.000 folios. Y siguen llegándonos cosas, porque claro, cuando empezó la comisión pedimos lo que sabíamos que existía. No puedes pedir cosas que no sabes que existen. Entonces luego, claro, han empezado a surgir informes y demás que han venido a posteriori, que nos han dado todavía más información y que los hemos conocido a mitad de la comisión cuando ya había comparecido pues bastante gente y claro, ahora nos han generado nuevas dudas. Por eso os decía al principio que claro, que yo esto lo veo a 2 años vista, porque yo no me paro con la comisión de investigación, yo voy a seguir ahí, ¿no?, los entresijos de esa documentación y con la ayuda, ya os digo, sobre todo de sanidad pública, sí, pues por lo que os digo, ¿no? Hay cuestiones, pues todo el tema de las auditorías, las tiene que revisar un economista, alguien que sepa de contabilidad, pues eso, un arquitecto de la infraestructura, por ejemplo. Una de las cosas fundamentales que pediremos seguramente a posteriori es una auditoría del hospital, ya al margen de la comisión. Pero claro, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León, ¿no? Una cosa es que lo pidamos y otra que sucede. Yo quería preguntar, ¿cómo ves la posibilidad de que haya un hospital de Granada? ¿Estamos todos? Sí. A ver, ya lo que comentaba, ¿no? Es verdad que es una de las cosas prometidas por la Consejería de Sanidad, pues yo no sé cuántos años lleva exactamente, pero creo que bastantes, no sé exactamente cuántos son, ¿no? Y ya os digo que en ese primer plan estaba. A ver, yo creo que tarde o temprano, pero claro, el problema es cuánto se puede esperar. Eso lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? El hospital de Aranda está bastante colapsado, sí. Sí, además, bueno, por la información, que seguramente tendréis más, o Mario tendrá más información seguro que yo, ¿no?, del Hospital de Aranda, pero es verdad que, bueno, parece que no se puede ampliar, ¿no?, de ninguna de las maneras, o sea que es necesario, sí o sí, hacer un nuevo hospital. Entonces, a ver, claro, el problema es cuánto tiempo tardas en acometerlo, porque es que como mínimo, aunque empezamos mañana, como creo que no van a volver a utilizar este modelo, y lo espero, pero creo que no lo van a hacer, va a ser por cargo presupuestario. Entonces, ¿cuánto pueden tardar en construirlo? O sea, es que, y el plan funcional es que van a hacer uno nuevo, porque yo creo que lo que les ha pasado un poco es que no tenían muy claro, vamos, como esto, no tenían muy claro el hospital que iban a hacer, y han hecho ahora un nuevo plan funcional, pero que veremos cuándo nos lo remiten. Es que yo tengo mis dudas de que esté hecho realmente. Es que yo creo que no nos lo remiten, o sea, que están tardando tanto porque realmente no está ni siquiera realizado. No, esto ya es opinión personal, totalmente, pero es lo que me da, y sabiendo cómo funciona la Consejería de Sanidad, ¿no?, ahora que ya llevamos un tiempo allí, creo que lo que sucede es eso, y que además no se van a dar ninguna prisa. Vamos, siento decirlo así. El Ayuntamiento de Aranda del Duero. Sí, lógicamente hay esa demora también por parte del Ayuntamiento de hacer esa adaptación del Plan General de Ordenación Urbana. Pero yo creo que por parte de nuestro grupo, pues nosotros vamos a presionar, pero yo creo que ahí sí que estamos todos los grupos con intención de que eso se apruebe cuanto antes. Eso sí, tenían que haber empezado mucho antes, incluso haber sido aprobado en la adaptación del PGU. Como sabéis, tenemos un Plan General de Ordenación Urbana del 2000, que ya en el 2000 ya nació caduco, y que, bueno, pues en todos estos años no han sido capaces de aprobar, y tenemos uno pendiente que además ha gastado el Ayuntamiento de Aranda $500.000 euros para contratar a una empresa que ayude a redactarlo, y todavía no lo hemos aprobado. A la espera estamos de responder alegaciones, de que nos hagan informes, y a la espera estamos, porque es que más no se puede. Entonces, Manuel. A ver, yo te quería preguntar simplemente, después de todo este desparrame de dinero, de ese gran edificio, de ese gran tema, a nivel de la ciudadanía o de la gente afectada o de gente enferma, si ha habido algún beneficio a la hora, por ejemplo, en reducir listas de espera de operaciones y listas de atención a consultas, etcétera. No, pues bueno, eso yo creo que... Si todo el desparrame ha revertido en algo. No, yo creo que eso, vamos, lo habéis visto. Claro, yo aquí he hablado específicamente de los problemas que genera Eficanza, pero yo cuando he interpelado, bueno, tanto a los comparecientes como al consejero en alguna ocasión, claro, yo les digo una cosa, hay cosas que tampoco son imputables a la empresa, ¿no? Aquí hay el problema añadido de que encima está Eficanza por medio, pero hay otro problema que es SACIR.
SACIL es un problema en sí mismo y es un problema aquí, en el hospital de aquí, en el de Burgos, en el de Salamanca, en el de León y en todos. Pero es que encima Burgos ahora mismo es uno de los que más listas de espera tiene. Entonces evidentemente no ha repercutido. Hay una cuestión con esto. La diferencia de personal que había del Yagüe al nuevo hospital, hay cifras oficiales, yo, 40 personas más. O sea, sí que es verdad que hay 40 personas más, pero claro, mirad la diferencia del Yagüe al hospital, ¿no? Y claro, fundamentalmente el mayor recorte está siendo, porque es verdad que, digamos, en global en sanidad, el mayor recorte es en atención primaria, no tanto en gestión hospitalaria, pero hay un recorte sobre todo en auxiliares de enfermería y en enfermería, específicamente el Hospital de Burgos, pero ampliado a todos los hospitales de Castilla y León, y en el Hospital de Burgos en concreto, en todos los servicios no asistenciales. Todo lo que coge Ficanza, todo recortó en personal, todo, en los 14 servicios. Claro, esos 14 servicios siguen haciendo un trabajo ingente en un hospital mucho mayor del proyectado, porque claro, ¿qué pasó? Que la empresa, cuando hizo su proyección de personal, la hizo sobre un hospital que luego no se construyó, porque hizo un hospital triple de grande. Entonces, ese personal más o menos mantuvo lo que ellos creían que tenían que mantener. Entonces, eran situaciones como que una persona de limpieza los fines de semana se limpia toda una planta, ¿no? Entonces, claro, pues el hospital es verdad que no tiene, digamos, un problema muy aparente de limpieza, pero puede llegar a tenerlo, sobre todo teniendo en cuenta que no funciona bien la climatización, la ventilación, la gestión de residuos. De hecho, una de las cosas que no hemos conseguido lograr y que la Junta Directiva nos aseguró que no había más, es si ha habido un mayor número de infecciones desde que está este nuevo hospital, porque en el Yagüe se daba una cosa, y es que había bastantes infecciones porque digamos que la infraestructura ya no era la adecuada, la gente estaba muy hacinada y había problemas con eso. Pero, según nos cuenta la Junta de Personal, ha habido un aumento de las infecciones. Es decir, que como que lo vemos tan diáfano, tan así, que parece que da a pensar que el Yagüe tendría muchas más, pero de hecho no está siendo así, cuando supuestamente se debería avanzar. Y quizá todos estos problemas de funcionamiento sean uno de los... Bueno, esto ya os digo que nos lo dice la Junta de Personal. Entonces, bueno, la respuesta es, no se han solucionado. O sea, SACIL sigue teniendo sus problemas intrínsecos a SACIL y a cómo funciona la sanidad en Castilla y León, claro. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Arranzacinas qué tiene que ver? ¿Algo de Ficanza o algo de eso? Sí, Arranzacinas es una de las constructoras de urbanizaciones burgalesas. Claro, aquí es que, bueno, porque Arranzacinas, Méndez Pozo, Río Vena, no sé, supongo que, bueno, Méndez Pozo seguro, ¿no? Entonces, digamos que Urbanizaciones Burgalesas se constituye como ente constructora para acometer esta obra específicamente, pero bueno, hay más cosas en las que están, ¿no? En todas las grandes obras de Burgos, digamos que siempre están por allí metidos. Bueno, sonará, bueno, el famoso Boulevard, que de hecho Arranzacinas era el que más se llevaba en eso del Boulevard, que no era Méndez Pozo, se atacó principalmente a Méndez Pozo, pero es cierto que en ese caso concreto en el Boulevard no era así. Y aquí, por ejemplo, Arranzacinas gestiona también una parte de, no sé si es ahora de limpieza o de lavandería, pero porque no todos los servicios están gestionados por una única empresa, sino que la mayoría son varias. Y entonces Arranzacinas, digamos que la implicación que tiene es que por un lado construye el hospital y por otro gestiona una parte de un servicio. Y lo que os decía al principio, Arranzacinas iba a venir a comparecer. Bueno, pero es que Arranzacinas padre, digamos, es un señor de 82 años con un cáncer. Entonces no ha podido venir a comparecer y le hemos remitido las preguntas por escrito, que desde mi punto de vista es como no haber hecho nada, porque por escrito te puedes librar perfectamente. De hecho, con la metodología que teníamos en la comisión ya bastante se podían librar, que muchos se han ido sin contar muchas de las cosas que les preguntábamos. Pero claro, por escrito ya ni te cuento. Y yo me pegaba ahí con el Partido Popular para que fuese Arranz, hijo, el que viniese a comparecer, que encima es ahora el presidente de Arranz y que es el que tiene estos negocios en Panamá, que habréis leído en la prensa, con el hermano de Juan Vicente Herrera. Es el hijo, no el padre, que era el que va a venir a comparecer, y supongo que el PP lo que ha querido evitar es que venga el hijo para que no se le pueda, digamos, ligar en esa trama de corrupción que tenía en Panamá el hijo con su hermano, digamos, ¿no? Otra cosa, y la Junta no tiene ninguna forma de controlar cuánto personal, no lo tiene eso en los pliegos que tenga con la empresa que lo gestiona, o sea, con el tipo de... O sea, encarga de la limpieza y punto chimpón.
No, encargas claro. de tal y ya está. Claro, porque es que esa es una de las cuestiones, lo que yo decía, ¿no? Si tú no cumples, o sea, con los contratos, digamos, bueno, que también habría que analizar todos los contratos de los servicios. Claro. Y a mí con una persona que limpie me vale. Que dice me limpie o los hilos de tal o cual. Hombre, ellos, digamos que ellos tienen como un mínimo de criterios de calidad, ¿no? Sí que tienen como unas tasas mínimas que tienen que cumplir. Claro, hasta ahora las cumplen. Supuestamente si no las cumpliesen deberían ser sancionados. Han sido sancionados una vez desde que está abierto el hospital, que fue cuando se encontraron bichos en la ropa. Es la única vez que ha sido eficaz sancionado. En las sábanas que iban a... que además esto ha sido un motivo de debate porque el consejero de Sanidad a día de hoy, que yo es que digo, es que no puede seguir manteniendo esto, pero bueno, a día de hoy sigue diciendo que esa ropa no llegó al hospital, es decir, que se dieron cuenta, digamos, en logística al ir a llevarlo, pero no es verdad porque esa ropa, las fotos que hay, nos las han remitido enfermeras. Y las enfermeras no están en lavandería, te quiero decir, ¿no? Están donde están. Entonces, bueno, el consejero dice que no llegó nunca al hospital, pero sí que llegaron. Sí, había preguntas. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema de funcionamiento y el tema de las estaciones del hospital? ¿De funcionamiento en el...? De funcionamiento profesional y el tema que ha habido con las sedaciones. ¿Con las sedaciones? Sí, que ha habido una serie de pacientes que se han sedado y que están en los tribunales, claro. Pues desconozco el caso en concreto de las sedaciones, sí. Es un tema súper llamativo que se ha dado en el hospital, ¿verdad? Pues la verdad es que... Hay un seguimiento por parte de, del Sabiles que llevó a los profesionales, al profesional concretamente que lo hizo, pero no sé si... sí, vale, ahora que me lo has dicho es verdad que vale, pero no conozco el tema en profundidad. Sí que es cierto que ya sé específicamente, pero la verdad no me atrevo a decirte porque no conozco el tema. Yo personalmente conozco el tema, o sea, quiero decir que, pues, que lo decía de cara porque inicialmente nos vendieron como que era uno de los mejores hospitales de Europa, Punter y tal, y resulta que los resultados han sido... en este caso nefastos. Sí, claro, pero a ver, yo sí hay una cosa, ¿no? Con este tema en concreto creo que eso ha sido con un anestesista en concreto el problema y demás, ¿no? No ha sido un anestesista, no, bueno. Ya te digo que es que no conozco. Si conocías el tema, sí, claro, no. Que te he visto muy documentada en todo lo demás. Sí. Y bueno. Sí, no, pues es verdad que en concreto no me atrevo a decir porque es verdad que sí que es verdad que he leído algo, pero no, desconozco el tema, entonces no me voy a meter porque no voy a saber exactamente decir. Pero claro, yo sí que pienso que tampoco es imputable a los profesionales lo que sucede con el hospital. Los profesionales siguen desarrollando el mismo trabajo que desarrollaban en el Yagüe y en principio yo, además que he sido usuaria durante casi prácticamente desde que se abrió el hospital porque... bueno, pues una larga enfermedad de un familiar, sé, digamos, como usuaria, y yo no tengo queja de los profesionales prácticamente en ningún sentido, y esto ya como experiencia personal. Creo que los profesionales, a pesar de la situación que viven en el hospital, y ya ampliable a todos los profesionales es ACIL, desarrollan un trabajo magnífico, con excepciones como en todo, claro, pero a mí me parece que de hecho si el UBU tira para adelante es precisamente porque los profesionales siguen tirando para adelante. Porque creo que tiene que ser muy difícil trabajar en las condiciones, bueno, creo no, además nos lo han manifestado los profesionales, que es difícil trabajar en las condiciones del hospital, porque hasta los propios profesionales, sobre todo, y fíjate que los jefes de servicio y las supervisoras quizá no sean los más críticos, pero hasta ellos tienen problemas con la empresa concesionaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que sí que merece también partir una lanza en favor de cómo los profesionales desarrollan su trabajo. Esto ya casi lo digo, ya te digo, como opinión personal y como usuaria, No sé si hay alguna... O sea, el personal sanitario todo es de... Sí, el personal sanitario sí. Es lo único público del hospital. El tipo de gente que has dicho que les dieron el estatutario y tal... Que sí, pero claro, eso era porque claro, había servicios que en el Yagüe no estaban privatizados anteriormente. Por ejemplo, la lavandería era personal de SACIL.
Y entonces, claro, hubo algunos de los servicios que digamos que luego lo que os contaba, tuvieron esa opción. Pero el personal sanitario es íntegramente de SACIR, sí. Sí. Menos mal. Por ahora. Por ahora. Sí, por ahora, pero eso es difícil que se modifique, es difícil que se modifique en el contrato. Porque además, no, digamos que el beneficio de ahí tampoco es tan evidente como si es de los servicios no asistenciales. ¿Qué posibilidades hay, si es que hay alguna, de que pueda pasar aquí como pasó en este hospital, en esta zona al sur de París, en la que un hospital con este modelo de gestión se volvió a reatribuir a lo público, a la gestión pública? ¿Hay posibilidades? ¿Qué tenía que cambiar? Si es que hombre, a ver, ¿qué tiene que cambiar? Pues el gobierno del partido. O sea, te quiero decir, no, el problema es que posibilidades legales, tú rescindes el contrato, digamos que habría, obviamente, que indemnizar a la empresa por esos 20 años que deja de explotar, pero es cierto que si se hace a día de hoy, bueno, si se hubiese hecho mucho antes, más barato nos hubiese salido, eso está claro, ¿no? Cuanto antes se haga, más barato nos saldrá, porque claro, nosotros ahora seguimos pagando cada año un canon anual, que empezó siendo de 38 millones y ahora el último año, 2015, porque 2016 todavía no o sea, perdón, 2016, porque 2017 evidentemente no tenemos el dato, no están los presupuestos, fueron 79 millones, de 38 a 79. Por todos estos reequilibrios, porque claro, estos reequilibrios se han periodificado, es decir, ahora nos quedaría de pagar, pues nos queda una suma importante hasta 2036. Pero claro, es verdad que ese coste económico seguramente, claro, también os digo una cosa, si se tarda 5 años ya no va a salir rentable. O sea, tiene que ser cuanto antes. Claro, es que ese es el problema mayor. Y luego, en cuanto a la cuestión económica, claro, nos costaría dinero. Pero la cosa es que posiblemente nos cueste menos de lo que nos va a costar los 20 años de explotación que nos quedan. De hecho, sí que hemos hecho aproximaciones de cuánto podría costar y claro, podría estar en torno a 1.000 millones de euros. Pero claro, nos hemos gastado 660, o sea, sé que suena mucho, pero nos ha costado 667 de sobrecoste. Y esa parte, digamos, ya estaría, o sea, todavía la estamos pagando. Pero claro, el cálculo puede ser mucho mayor, porque yo entiendo que la empresa no va a aceptar que se le retribuya con unas migajas, ¿no? Cuando lo que va a dejar de perder en 20 años va a ser muchísimo más. Pero bueno, claro que es posible, es legal, se puede rescindir el contrato, eso es evidente. Pero también hay una cuestión que es que claro, que el Partido Popular no lo va a hacer. O sea, la única posibilidad es que el Partido Popular deje de gobernar en Castilla y León, porque ellos nunca van a rescindir el contrato. La otra posibilidad sería que Ficanza en un momento viese que esto no es rentable, pero eso no va a suceder, porque sí lo es. Sí, vamos a acabar con Pilar. Vale, iba a decir que cuando te preguntaba por el hospital de Aranda, pues hombre, es verdad que todo el coste que haya tenido ese hospital de alguna manera va a repercutir para que aquí se nos tarde más en hacer, porque eso seguro. Si hay un presupuesto para algunos, harán algunos. Y entonces, pero es que aparte de esto, un hospital tan grande, estamos diciendo, ¿cómo es posible que siendo nuestro hospital de referencia de Aranda hayamos tenido tan cabreados estos días de atrás, cuando la epidemia esta de gripe, a todos los profesionales de nuestro hospital, porque allí les han cerrado las puertas? Eso salió en los medios de comunicación y es triste que no nos den especialidades porque dicen que un hospital comarcal no tiene por qué tenerlas, porque para eso es nuestro hospital de referencia, Burgos, que para eso está allí, que siempre, y ahora cuando ha hecho falta, bueno, pues ya ves que tuvieron que suspender aquí, en el hospital de aquí, unas operaciones, porque Burgos no las permitieron. Eso es muy triste. Y se había oído, no sé si será verdad, si tú lo conoces, ¿sabes si está todo abierto o hay alguna planta cerrada o algún quirófano cerrado? Sí, bueno, no cuento eso porque es que hay muchísimas cuestiones, ¿no?, aledañas, digamos. Esta es una de ellas. Sí, cuando pasó lo de la gripe precisamente fue cuando salió a la luz, bueno, no es que saliera a la luz, salió en los medios de comunicación, nosotros sabíamos que existía esa planta, pero
pero es que creemos, esto se lo preguntamos al gerente porque justo coincidió que compareció poco después en la comisión de investigación, él nos dijo que la planta, que es en concreto la planta del bloque H, la planta 7, nos dijo que la planta estaba a plena disponibilidad, es decir, que solo tienen que abrir la puerta y está plenamente operativa y demás, ¿no? Y entonces al principio pensábamos que podía haber una cuestión de que simplemente no querían pagar al personal necesario para habilitar la planta, pero creemos que lo que sucede realmente es que se han dedicado durante estos años a desmantelar esa planta para arreglar cosas de otros sitios del hospital y que quizá la planta no esté operativa para ser abierta. Esto es una sospecha. Pero lo creemos porque trabajadores del hospital, sobre todo de mantenimiento, de logística, que son los que entran por allí, dicen que hay cosas que faltan. Vamos, que es el hospital de los horrores. Es el hospital de los horrores. Es la marinera lo que Sí, nos está sí. contando. Entonces, bueno, esto sucedió. Y a mayores. Compareció el consejero de Sanidad después del tema de la gripe como comparecencia al margen, en la consejería de la Comisión de Sanidad, no dentro de la Comisión de Investigación, para hablarnos, y nos decía que en Aranda era el único sitio donde se habían suspendido intervenciones quirúrgicas durante la gripe. Fue lo único que admitió lo del Hospital de Aranda, que no sé exactamente por qué se lo admitió lo del Hospital de Aranda, porque en Burgos hasta un 80% de las proyectadas durante 2 días se suspendieron porque tenían a la gente ingresada en las URPAs, que son las unidades de reanimación tras una intervención, tenían a la gente ingresada en las URPAs porque no había camas suficientes en las plantas, que durante 2 días las tuvieron ingresadas en los boxes de urgencias y luego ya se las llevaron a las URPAs, que tú me dirás si eso es un sitio para tener a la gente ingresada. Y allí también se suspendieron intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Burgos. O sea, que es que encima el consejero está mintiendo, porque no es verdad que solo se suspendieran aquí. Y previsiblemente en Salamanca y en El Bierzo también se vieron suspender, pero esto ya no sabemos de primera mano. Hay más sitios porque yo no lo he leído. Pues es que nos lo ha... pero no está... Y aquí en Aranda, cuando se suele colapsar el Santos Reyes, trasladan a gente al hospital privado Memphis, con el coste que lleva para... Sí, bueno, aparte, claro, en Burgos también llevaron al San Juan de Dios, que es el Bueno, yo tengo oídas que en algún caso sé que es cierto que se va allí al hospital, que es el hospital de referencia, porque es el hospital que se nos presenta, y dicen, oye, que eres de Aranda, tú aquí te pertenece el Santos Reyes, a la vez te da media vuelta. Y es que sin embargo te tienes que ir a Burgos. Ya. O sea, y es una denuncia que no solamente la está haciendo una persona, sino la están haciendo muchas. A mí esto me parece lamentable. Me apunto esto concretamente porque es que te lo tienes que apuntar. Concretamente estos días han hecho una reclamación, una persona que se ha roto una pierna, tiene el menisco interior roto, y le han hecho una resonancia en Burgos y hace meses que se la ha roto y la dan para el mes de julio. Entonces ella ha hecho una reclamación y ha dicho que no puede estar todo ese tiempo, que por qué no se lo avanzan, si tienen que operarla o lo que tengan que hacerla. Y le han contestado rápidamente. Y le han dicho que pida en Aranda, que es su sitio de referencia, que vive aquí. Sí. Ella se cayó en Burgos y ella, pues, donde va a ir es a Burgos, porque es donde tiene vivienda y va a ir a Burgos. Entonces le dicen que su lugar es Aranda y que pida. Entonces le ha tocado ir al médico para pedir al traumatólogo para empezar otra vez toda la procesión. El problema es que en Aranda tenemos el hospital colapsado. Ya. Si vamos a Burgos nos dicen que nos remiten a Aranda. Entonces, ¿qué pasa con Aranda? ¿No es de Burgos? ¿O es que nos hemos vuelto ahora de...? Claro, esto es lo que os decía de que hay una parte que no es imputable ya a la empresa, ¿no? Que es un problema, digamos, estructural de SACIR, de que funciona mal, ¿no? La sanidad en Castilla y León, que digamos que no es... Pero claro, en determinados sitios pues peor, porque claro, nosotros digamos, ¿no? Cuanto más pequeño el sitio, pues más problemas. Y entonces pasa una cosa, que aquí no se hace un hospital más grande porque no hay dinero. Porque este año no han, por lo visto estuvimos hablando ayer con médicos del hospital y este año no hay presupuesto
no hay presupuesto De momento no está. para Aranda. Sí, porque no están los presupuestos aprobados, o sea, no hay presupuestos ni para eso, ni para Aranda ni para nada. Bueno, pero para Aranda 0 euros. Bueno, muchas gracias, Laura, por venir y ya.